La música pulsaba en el bar mientras las luces de colores bailaban sobre las mesas llenas de botellas vacías. Adela Santamaría se balanceaba peligrosamente sobre sus tacones altos, riendo a carcajadas mientras sus amigas la animaban a seguir bebiendo. Su vestido blanco, símbolo de la pureza que supuestamente representaba como futura esposa, ahora lucía manchado de alcohol y sudor. «Amiga, te casas en una semana», le gritó Sara por encima de la música, levantando su copa en un brindis. «Es tu última noche de libertad». Adela sonrió con malicia, sus ojos brillando con una mezcla de alcohol y rebeldía. «Exactamente, por eso tengo que aprovecharla al máximo». Bianca, su supuesta mejor amiga y futura dama de honor, la observaba desde una esquina con preocupación. Algo en la expresión de Adela le decía que esta noche no terminaría bien. Había conocido a Adela desde la universidad y sabía que cuando se ponía en ese estado, era capaz de cualquier cosa. «Adela, ya bebiste suficiente», trató de intervenir Bianca, acercándose a ella. «¿Qué diría Javier si te viera así?» «Javier no está aquí», respondió Adela con desdén, apartando a Bianca de un empujón. «Y lo que Javier no sepa, no le hará daño». En ese momento, un grupo de hombres se acercó a su mesa. Uno de ellos, moreno y con una sonrisa seductora, le guiñó el ojo a Adela. Se llamaba Rodrigo, y trabajaba como bartender en el local. Había estado observando a la rubia toda la noche, esperando el momento perfecto para acercarse. «¿Puedo invitarte una copa, hermosa?», le dijo con voz ronca, ignorando completamente a las demás mujeres. Adela lo miró de arriba abajo, evaluándolo como si fuera una pieza de carne en el mercado. No era tan guapo como Javier, ni tenía su dinero, pero había algo en su mirada que la excitaba. Tal vez era la adrenalina de hacer algo prohibido, o tal vez simplemente el alcohol había nublado su juicio. «¿Por qué no?», respondió con coquetería, ignorando las miradas de desaprobación de sus amigas. Mientras tanto, en la mansión de los Montes, Javier paseaba nervioso por su habitación. No había podido dormir pensando en Adela. Sabía que tenía su despedida de soltera esa noche, pero confiaba en ella. Después de todo, se casarían en una semana y ella le había jurado amor eterno. Sus padres, Teresa y Armando Montes, no compartían su confianza. Desde el principio habían desconfiado de Adela, considerándola una cazafortunas que solo buscaba el dinero de la familia. Pero Javier estaba ciegamente enamorado y no escuchaba razones. «Hijo, ¿estás seguro de que quieres casarte con esa mujer?», le había preguntado su madre esa misma tarde. «Mamá, la amo. Y ella me ama a mí», había respondido Javier con convicción. Ahora, en la soledad de su cuarto, una pequeña semilla de duda comenzaba a germinar en su corazón. De vuelta en el bar, la situación se había intensificado. Adela y Rodrigo habían desaparecido durante más de una hora, y cuando regresaron, era obvio lo que había pasado. El cabello de Adela estaba despeinado, su maquillaje corrido, y tenía una sonrisa satisfecha en el rostro. «Dios mío, Adela», exclamó Bianca, horrorizada. «¿Qué acabas de hacer?». «Solo me divertí un poco», respondió Adela sin mostrar ni una pizca de remordimiento. «Relájate, Bianca. No fue nada serio». Pero Sara, que había estado documentando toda la noche con su teléfono para las redes sociales, había capturado más de lo que debía. Sin darse cuenta, había grabado el momento en que Adela y Rodrigo se besaban apasionadamente en el baño del bar. El vídeo, de apenas 30 segundos, sería suficiente para destruir una vida entera. «Espera», gritó Bianca cuando se dio cuenta de lo que Sara había hecho. «Borra eso inmediatamente». «¿Por qué? Es solo un vídeo divertido», respondió Sara, ya subiendo el contenido a sus historias de Instagram. Pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de minutos, el vídeo comenzó a circular. Primero entre sus seguidores, luego sus amigos, y eventualmente llegaría a oídos de toda la sociedad mexicana. Adela Santamaría, la prometida del heredero Montes, había sido capturada siendo infiel a solo una semana de su boda. La noche continuó con más excesos. Adela, completamente ebria y sin inhibiciones, coqueteó con otros 3 hombres más. Cada uno de ellos representaba una traición más profunda a Javier, pero ella parecía disfrutar cada momento de su rebeldía. Capítulo 2. La mañana después el sonido del teléfono despertó a Adela de su sueño profundo.
Tenía la boca seca, la cabeza le punzaba dolorosamente y no recordaba cómo había llegado a su apartamento. Al ver la pantalla, notó que tenía más de 50 llamadas perdidas de Javier y cientos de mensajes de números desconocidos. «¿Qué demonios?», murmuró, tratando de enfocar su vista. Fue entonces cuando vio el primer mensaje que la hizo despertar completamente. «Perra, todo el mundo ya vio tu vídeo». Con manos temblorosas abrió las redes sociales y se quedó helada. Su vídeo besándose con Rodrigo había sido compartido miles de veces. Los comentarios eran despiadados: Lady despedida de soltera, la futura viuda, pobre Javier Montes. Su teléfono sonó nuevamente. Era Javier. «Adela, ¿dónde estás? Tenemos que hablar urgentemente». La voz de Javier sonaba tensa, dolida. Adela supo inmediatamente que él ya había visto el vídeo. «Javi, mi amor, puedo explicártelo todo», comenzó, pero él la interrumpió. «Ven a la casa. Ahora. Mis padres quieren verte también». La línea se cortó, dejando a Adela con un silencio ensordecedor. Se miró en el espejo y vio a una mujer que ya no reconocía. Su cabello rubio estaba enredado, el maquillaje corrido le daba un aspecto grotesco, y tenía marcas en el cuello que claramente no habían sido hechas por Javier, pero Adela Santamaría no había llegado tan lejos en la vida rindiéndose fácilmente. Nacida en una familia de clase media-baja, había aprendido desde pequeña que la belleza y la astucia eran sus únicas armas para ascender socialmente. Javier Montes representaba todo lo que siempre había deseado: dinero, estatus y una vida de lujo sin límites. Se duchó rápidamente, se puso su mejor vestido y se maquilló cuidadosamente para ocultar las evidencias de su noche de desenfreno. Mientras se preparaba, su mente trabajaba febrilmente creando la estrategia perfecta. Conocía a Javier mejor que nadie. Sabía exactamente qué botones presionar para manipularlo. El trayecto a la mansión Montes fue el más largo de su vida. Cada semáforo en rojo le daba más tiempo para pensar, para perfeccionar su actuación. Cuando finalmente llegó, encontró a toda la familia reunida en la sala principal. La tensión en el ambiente era palpable. Teresa Montes, una mujer elegante de 55 años, la miró con desprecio desde su sillón de terciopelo. Armando, el patriarca de la familia, ni siquiera se dignó a mirarla. Y Javier tenía los ojos rojos y una expresión de dolor que Adela nunca había visto antes. «Llegaste», dijo Teresa con voz helada. «¿Puedes explicarnos qué significa esto?». Le mostró la pantalla de su tablet donde el vídeo se reproducía en bucle. Adela se vio a sí misma besando apasionadamente a Rodrigo, y por un momento sintió una punzada de algo que podría haber sido vergüenza. Pero la desechó rápidamente. «Fue un error», dijo con voz suave, permitiendo que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. «Un terrible error que me va a perseguir el resto de mi vida». Javier se acercó a ella, y Adela pudo ver la lucha interna en sus ojos. El amor que sentía por ella peleaba contra la evidencia de su traición. «¿Un error?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo puede ser un error, Adela? Te vi besándote con ese hombre como si fuera lo más natural del mundo». «Estaba borracha, Javi, no sabía lo que hacía. Ese hombre se aprovechó de mi estado». Las lágrimas ahora fluían libremente y Adela se acercó a él, buscando su perdón con cada fibra de su ser. «Tú me conoces. Sabes que yo no soy así. Sabes que te amo». Teresa se puso de pie abruptamente. «Basta de esta farsa. Esa mujer te fue infiel a una semana de la boda, hijo. ¿Cómo puedes siquiera considerar perdonarla?». «Porque la amo, mamá», respondió Javier sin apartar la mirada de Adela. «Y ella me ama a mí». Adela vio su oportunidad y la tomó. Se arrodilló frente a él tomando sus manos entre las suyas. «Javier, si realmente me amas, me perdonarás. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Perdona, me amas lo suficiente para perdonarme». Fue un momento de manipulación pura, disfrazada de vulnerabilidad. Y funcionó. Javier la levantó suavemente y la abrazó, mientras sus padres observaban la escena con horror. «Te perdono, Adela. Pero esto no puede volver a pasar nunca. Nunca, mi amor, te lo juro por todo lo que es sagrado para mí».
Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Adela ya estaba pensando en su próximo encuentro con Rodrigo. Capítulo 3. Los secretos se multiplican. Una semana después de la boda, Adela se encontraba en el lujoso apartamento que Javier había comprado para ella como regalo de bodas. La ceremonia había sido perfecta, a pesar de la tensión palpable de los padres del novio. Los medios habían cubierto el evento como la boda del año, convenientemente olvidando el escándalo de la despedida de soltera, pero la felicidad de Adela duró poco. Esa mañana, mientras Javier había salido temprano a una reunión de negocios, ella había recibido una visita inesperada. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendida al abrir la puerta. El hombre que había sido su aventura de una noche estaba parado en su umbral, vestido casualmente pero con una expresión seria que la inquietó. «Tenemos que hablar, Adela. O debería decir, señora Montes». Adela miró nerviosamente hacia los lados, asegurándose de que ningún vecino la hubiera visto. Lo dejó entrar, su corazón latiendo aceleradamente. «No deberías estar aquí. Si Javier te ve». «Javier, tu esposo, el mismo al que le mentiste sobre nuestro encuentro». Rodrigo se acercó peligrosamente a ella. «Porque fue más que un beso, ¿verdad, Adela?». Los recuerdos de esa noche regresaron como una avalancha. Habían hecho más que besarse en el baño del bar. Mucho más. Y ahora Rodrigo estaba aquí, recordándole exactamente lo que había pasado. «Fue un error, ya te lo dije. Estaba borracha y ahora podrías estar embarazada». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Adela se quedó inmóvil, su mente procesando las implicaciones de lo que Rodrigo acababa de decir. «Eso es imposible. Tomo anticonceptivos. En serio. Porque esa noche no parecías muy preocupada por la protección». Rodrigo sonrió con cinismo. «Y considerando que han pasado exactamente 3 semanas, tal vez deberías hacerte una prueba». Adela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Un embarazo complicaría todo, especialmente si el bebé era de Rodrigo y no de Javier. «¿Qué quieres?», preguntó directamente. «Por ahora, nada, pero quiero que sepas que estoy aquí, y que no voy a desaparecer». Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. «Ah, y Adela, hazte esa prueba. Los dos necesitamos saber la verdad». Después de que Rodrigo se fue, Adela se desplomó en el sofá de terciopelo. Todo lo que había construido tan cuidadosamente estaba amenazado. Su matrimonio con Javier, su acceso a la fortuna Montes, su nueva vida de lujos, todo podría desmoronarse si estaba embarazada del hombre equivocado. Esa tarde cuando Javier regresó del trabajo, la encontró vomitando en el baño. «¿Estás bien, amor?», preguntó preocupado, sosteniéndole el cabello mientras ella se recuperaba. «Creo que algo me cayó mal en el almuerzo», mintió, pero una parte de ella ya sabía la verdad. «¿No será que?». Javier la miró con esperanza en los ojos. «¿Qué cosa?». «Que estés embarazada». Adela fingió sorpresa, pero su mente ya estaba calculando las posibilidades. Si estaba embarazada, tenía que hacer que Javier creyera que el bebé era suyo. No había otra opción. «Es demasiado pronto para saber», respondió suavemente. «Pero, podríamos hacer una prueba». La cara de Javier se iluminó con una alegría que hizo que Adela sintiera una punzada de culpa. Pero la desechó rápidamente. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. 3 días después, las sospechas se confirmaron. Adela estaba embarazada. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿de quién? Mientras Javier celebraba la noticia llamando a sus padres y planeando cómo decorar el cuarto del bebé, Adela se encontraba en un dilema que podría costarle todo. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Y sobre todo, necesitaba asegurarse de que Rodrigo no arruinara sus planes. Capítulo 4. El chantaje. 2 semanas después del anuncio del embarazo, Adela se encontraba en una cafetería discreta del centro de la ciudad. Había citado a Rodrigo allí para tener una conversación que esperaba fuera definitiva. «Te ves radiante», comentó él sarcásticamente al sentarse frente a ella. «La vida de casada te sienta bien. Ve al grano, Rodrigo. ¿Qué quieres exactamente?». «Reconocimiento. Si ese bebé es mío, quiero ser parte de su vida». Adela casi se atragantó con su café. «Estás loco. Ese bebé es de Javier. Punto». «Ah, sí, ¿y cómo puedes estar tan segura?».
Rodrigo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. Porque yo recuerdo muy bien esa noche, Adela. Recuerdo cada detalle. Escúchame bien, dijo Adela, su voz temblando ligeramente. No voy a permitir que destruyas mi matrimonio con tus fantasías. Ese bebé es de mi esposo, y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Excepto hacernos una prueba de paternidad. Las palabras cayeron como una bomba entre ellos. Adela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Nunca consentiré en eso. No necesitas tu consentimiento. Puedo irle directamente a Javier y contarle toda la verdad. Sobre lo que realmente pasó esa noche. Sobre las otras veces que hemos estado juntos desde entonces. Adela palideció. Era cierto. Había visto a Rodrigo 2 veces más desde su boda. Una vez había sido un encuentro, casual, en un centro comercial que había terminado en un hotel. La segunda vez, él había aparecido en su apartamento cuando Javier estaba de viaje de negocios. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, derrotada. Dinero. Suficiente para mantener mi silencio hasta que nazca el bebé. Después, veremos qué pasa. ¿Cuánto? 50.000 pesos mensuales. Era una suma considerable, pero Adela tenía acceso a las cuentas de Javier. Podría manejarlo sin que él se diera cuenta. Está bien, pero cuando nazca el bebé y se demuestre que es de Javier, desapareces para siempre. Trato hecho. Pero sí es mío. Rodrigo sonrió maliciosamente. Bueno, entonces tendremos que renegociar los términos. Mientras regresaba a casa esa tarde, Adela se sintió atrapada en una telaraña de mentiras que se hacía más compleja cada día. Pero había llegado demasiado lejos para rendirse. Haría lo que fuera necesario para proteger su posición, sin embargo, no era la única que estaba tejiendo planes. Bianca, quien había sido testigo silenciosa de la transformación de su supuesta mejor amiga, había comenzado su propia investigación. Las sospechas que tenía desde la noche de la despedida de soltera se habían intensificado, y estaba decidida a descubrir la verdad. Usando sus contactos en el mundo del entretenimiento nocturno, Bianca había logrado obtener información sobre Rodrigo. Sabía dónde trabajaba, dónde vivía, y más importante, sabía que había estado viendo a Adela regularmente desde la boda. La confrontación final se acercaba, y todos los secretos estaban a punto de salir a la luz. Capítulo 5, la web de mentiras se desenreda. El 6º mes de embarazo de Adela llegó con complicaciones inesperadas. No médicas, sino personales. Rodrigo se había vuelto más exigente, no solo con el dinero, sino también con su tiempo. Quería verla más frecuentemente, y sus demandas comenzaron a levantar sospechas. Javier, por su parte, estaba completamente absorbido en los preparativos para la llegada de su hijo. Había convertido una habitación entera de la mansión en un cuarto de bebé digno de la realeza, con muebles importados de Italia y juguetes que costaban más que el salario anual de una persona promedio. Mi amor, ¿has pensado en nombres?, le preguntó una noche mientras cenaban en el comedor principal de la casa familiar. Adela, que había estado perdida en sus pensamientos sobre su próxima cita con Rodrigo, tardó en responder. Perdón, los nombres del bebé. Si es niño, me gustaría ponerle Armando como mi padre. Y si es niña, tal vez Teresa como mi madre. La idea de nombrar a su posible hijo bastardo con los nombres de los padres de Javier le pareció irónicamente cruel. Pero asintió con una sonrisa forzada. Me parece perfecto, mi amor. Pero Teresa Montes, que había estado observando a su nuera con creciente desconfianza, no estaba convencida de la actuación de Adela. Había notado los cambios en su comportamiento, las salidas misteriosas, las llamadas susurradas, la manera en que evitaba ciertas conversaciones. Armando, necesito hablar contigo, le dijo a su esposo esa noche en la privacidad de su habitación. ¿Sobre qué, querida? Sobre Adela. Algo no está bien. Desde que anunció el embarazo, ha estado actuando de manera extraña. Armando suspiró. Él también había notado ciertos comportamientos, pero había decidido no interferir en el matrimonio de su hijo. Teresa, tal vez solo son las hormonas del embarazo. Las mujeres pueden volverse muy emocionales durante. No es eso, y tú lo sabes. Teresa se acercó a él, bajando la voz. Creo que esa mujer nos está ocultando algo importante. Y tengo la sensación de que tiene que ver con ese bebé.
Mientras los padres de Javier discutían sus sospechas, Adela se encontraba en un hotel del centro de la ciudad con Rodrigo. Su barriga de 6 meses hacía que los encuentros fueran más complicados, pero Rodrigo insistía en mantener su relación. «Te ves hermosa así», le dijo, acariciando su vientre abultado. «Especialmente sabiendo que podría ser mi hijo el que llevas ahí». «Ya te dije que no es tuyo», respondió Adela con irritación. «¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Hasta que nazca y podamos hacer la prueba de paternidad. Entonces sabremos la verdad, y si no es tuyo, te irás para siempre. Si no es mío, me iré. Pero sí es mío». Rodrigo la miró intensamente. «Quiero ser parte de su vida. Y de la tuya». La implicación era clara. Rodrigo no solo quería dinero, quería un lugar permanente en su vida. La idea aterrorizó a Adela más que cualquier otra cosa, pero sus problemas estaban a punto de multiplicarse. Bianca había estado documentando meticulosamente todos los movimientos de Adela durante los últimos meses. Tenía fotos de ella entrando y saliendo de hoteles con Rodrigo, registros de transferencias bancarias sospechosas y testimonios de empleados que habían visto a la pareja junta en múltiples ocasiones. La evidencia era contundente, y Bianca sabía que había llegado el momento de actuar. Pero primero, necesitaba una confirmación final. Capítulo 6. La investigación de Bianca. Bianca Herrera había sido más que una espectadora pasiva en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Como doctora en formación y hija de un médico reconocido, tenía acceso a recursos que Adela no sospechaba. Y había decidido usarlos. Su padre, el doctor Ricardo Herrera, dirigía uno de los laboratorios más prestigiosos de la ciudad. Especializado en pruebas de paternidad y genética, tenía la experiencia y los equipos necesarios para resolver el misterio que atormentaba a la familia Montes. «Papá, necesito tu ayuda con algo delicado», le dijo Bianca durante una de sus visitas familiares dominicales. «¿De qué se trata, hija?» «Es sobre Adela, ya sabes, la esposa de Javier Montes. Creo que está engañándolo de una manera muy cruel, y necesito pruebas para demostrarlo». El doctor Herrera frunció el ceño. Conocía la historia de la despedida de soltera, todo México la conocía. Pero lo que su hija le estaba insinuando era mucho más serio. «¿Qué tipo de pruebas necesitas?» «Una prueba de paternidad, pero necesito hacerla sin que ella lo sepa». «Bianca, eso es éticamente complicado. No podemos hacer pruebas médicas sin el consentimiento de los pacientes». «Papá, si tengo razón, Javier está criando al hijo de otro hombre sin saberlo. No merece conocer la verdad». El doctor Herrera reflexionó sobre las implicaciones morales de la situación. Finalmente, su instinto paternal y su sentido de la justicia ganaron. «¿Qué necesitas que haga?» Bianca había estado recolectando muestras discretamente durante semanas. Tenía cabellos de Adela de su cepillo, una copa de vino que Javier había usado en una reunión social, y lo más importante, había logrado obtener una muestra de saliva de Rodrigo haciéndose pasar por una encuestadora de mercadeo. «Solo necesito que compares el ADN de estas 3 muestras. Si el bebé de Adela es de Rodrigo y no de Javier, se va a notar en la compatibilidad genética». «¿Y cómo planeas obtener una muestra del bebé?» «Todavía no ha nacido, pero cuando lo haga, encontraré la manera». El doctor Herrera procesó las muestras que tenía, y los resultados preliminares fueron reveladores. La compatibilidad genética entre Rodrigo y Adela era significativa, mientras que algunos marcadores sugerían que Javier podría no ser el padre biológico del bebé. «Bianca, estos resultados son preocupantes. Pero necesitamos una muestra del bebé para estar completamente seguros». «La conseguiré, papá. De una manera u otra, la conseguiré». Mientras Bianca planeaba su próximo movimiento, Adela se enfrentaba a una crisis diferente. Rodrigo había comenzado a volverse más agresivo en sus demandas, no solo pidiendo más dinero, sino también amenazando con revelar todo si no obtenía lo que quería. «He estado pensando», le dijo durante su último encuentro. «Tal vez es hora de que conozcas a mi familia. ¿No crees que sería apropiado?» «Estás loco. No puedo conocer a tu familia. Estoy casada, por si lo habías olvidado». «Ah, pero si ese bebé es mío, entonces somos familia también». «¿No te parece?» Adela sintió que las paredes se cerraban a su alrededor.
Había pensado que podría controlar la situación, mantener a Rodrigo callado hasta después del nacimiento y luego deshacerse de él. Pero él estaba demostrando ser más inteligente y más manipulador de lo que había anticipado. ¿Qué quieres realmente, Rodrigo? Quiero todo, Adela. Quiero reconocimiento. Quiero respeto. Y si ese bebé es mío, quiero que la familia Montes sepa exactamente qué tipo de mujer acogieron en su hogar. La amenaza era clara. Rodrigo no solo quería dinero, quería venganza. Y estaba dispuesto a destruir la vida de Adela para conseguirla. Capítulo 7. El séptimo mes y las revelaciones. El embarazo de Adela había progresado sin complicaciones médicas, pero las complicaciones emocionales y sociales se multiplicaban exponencialmente. En el séptimo mes, su barriga era ya imposible de ocultar y con ella, la presión de mantener sus secretos también crecía. Javier se había vuelto aún más atento y cariñoso, si eso era posible. Había tomado tiempo libre de los negocios familiares para acompañar a Adela a todas sus citas médicas, había contratado a los mejores especialistas en maternidad del país, y había comenzado a hablar sobre expandir la familia con más hijos en el futuro. Mi amor, he estado pensando, le dijo durante una cena íntima en su apartamento. Después de que nazca el bebé, tal vez deberíamos mudarnos a la casa principal. Mis padres podrían ayudar con el cuidado del niño, y sería más fácil para todos. La idea de vivir bajo el mismo techo que Teresa y Armando Montes aterrorizó a Adela. Ya era suficientemente difícil mantener sus secretos con las visitas ocasionales, la convivencia diaria haría imposible ocultar sus actividades. ¿No crees que sería mejor tener nuestro propio espacio?, sugirió cuidadosamente, al menos durante los primeros meses. Los bebés recién nacidos pueden ser muy ruidosos y no queremos molestar a tus padres. Javier consideró la sugerencia. Tienes razón. Tal vez esperemos hasta que el bebé sea un poco mayor. Pero Teresa Montes no estaba dispuesta a esperar. Había intensificado su vigilancia sobre Adela y había comenzado a notar patrones preocupantes. Las citas médicas, que no aparecían en el calendario del médico oficial, las sesiones de compras, que nunca resultaban en compras reales, y las llamadas telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando alguien entraba en la habitación. Contrataré a un investigador privado, le dijo a su esposo una noche. Teresa, ¿no crees que estás exagerando? Armando, esa mujer está mintiendo sobre algo. Puedo sentirlo. Y si afecta a nuestro hijo y a nuestro nieto, tengo derecho a saber qué es. El investigador privado que Teresa contrató era discreto pero eficiente. En menos de una semana, había documentado múltiples encuentros entre Adela y Rodrigo, había rastreado las transferencias bancarias sospechosas y había recopilado testimonios de empleados de hoteles que recordaban a la pareja. Mientras tanto, Bianca había logrado un avance crucial en su propia investigación. A través de una amiga que trabajaba en el consultorio del ginecólogo de Adela, había conseguido acceso a los expedientes médicos que mostraban fechas de concepción que no coincidían con la cronología que Adela había presentado a Javier. Según estos registros, le explicó a su padre, la concepción habría ocurrido exactamente en la fecha de la despedida de soltera. No una semana después, como ella le dijo a Javier. Eso es significativo. Pero aún necesitamos la prueba de paternidad definitiva. Ya tengo un plan para eso, papá. Solo necesito esperar al momento correcto. El momento correcto llegó más pronto de lo esperado. Durante una cena familiar en la mansión Montes, Adela comenzó a sentir contracciones prematuras. No era el momento del parto, pero fueron lo suficientemente serias como para requerir una visita al hospital. Es normal, le aseguró el doctor a Javier mientras Adela descansaba en una habitación privada. A veces el cuerpo practica para el parto real, pero queremos mantenerla en observación durante la noche. Esa noche en el hospital sería el punto de inflexión que cambiaría todo. Porque mientras Javier velaba el sueño de su esposa, Bianca se las ingenió para obtener la muestra que necesitaba. Capítulo 8. La noche en el hospital. La habitación privada del hospital estaba sumida en una penumbra tranquila. Javier había insistido en quedarse toda la noche durmiendo en el sillón junto a la cama de Adela, su mano entrelazada con la de ella incluso en sueños. Era una imagen de devoción.
matrimonial que habría sido conmovedora si no fuera por la traición que se ocultaba detrás. Bianca había llegado al hospital como visita de la familia, aprovechando su estatus como la mejor amiga de Adela y su conocimiento del sistema hospitalario gracias a su formación médica. A las 3 de la madrugada, cuando los pasillos estaban prácticamente vacíos y las enfermeras hacían sus rondas rutinarias, puso su plan en acción. ¿Cómo está ella?, le preguntó suavemente a Javier, quien se despertó sobresaltado al verla entrar. Bianca, ¿qué haces aquí a esta hora? No podía dormir pensando en ustedes. ¿Cómo está el bebé? El doctor dice que todo está bien. Solo fueron contracciones de práctica. Javier se estiró, claramente agotado. ¿Podrías quedarte con ella un momento? Necesito ir por un café y estirar las piernas. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Cuando Javier salió de la habitación, Bianca se acercó a Adela, quien dormía profundamente gracias a los sedantes leves que le habían administrado. Con la precisión de alguien entrenado en procedimientos médicos, logró obtener una pequeña muestra de saliva usando un hisopo estéril que había traído consigo, pero no era la única que tenía planes esa noche. Teresa Montes también había decidido actuar. Había recibido el informe completo de su investigador privado esa misma tarde, y las pruebas de la infidelidad continua de Adela eran irrefutables. No podía permitir que su hijo siguiera viviendo una mentira. Necesito hablar con Adela, le anunció al regresar Javier con su café. Mamá, está durmiendo. El doctor dijo que necesita descansar. Lo que necesita es enfrentar la verdad. Teresa tenía una carpeta en sus manos llena de fotografías y documentos. Hijo, hay cosas que necesitas saber sobre tu esposa. Javier miró la carpeta con desconfianza. ¿De qué estás hablando? De esto. Teresa abrió la carpeta y le mostró las fotografías del investigador privado. Adela entrando y saliendo de hoteles con Rodrigo. Transferencias bancarias a nombre de él. Fechas y horarios que documentaban una relación que había continuado mucho después de la boda. El color desapareció del rostro de Javier. ¿Qué es esto? La prueba de que tu esposa te ha estado engañando durante todo su matrimonio. Y tengo razones para creer que ese bebé que espera no es tuyo. En ese momento, Adela comenzó a despertar, alertada por las voces elevadas. Al ver a Teresa con las fotografías en la mano, supo inmediatamente que su mundo estaba a punto de colapsar. ¿Qué está pasando?, preguntó, fingiendo confusión. Lo que está pasando, dijo Teresa con voz fría, es que finalmente mi hijo va a conocer la verdad sobre la clase de mujer con la que se casó. Javier se acercó lentamente a la cama, las fotografías temblando en sus manos. Adela, ¿puedes explicarme qué significa esto? Adela miró las imágenes y su mente trabajó frenéticamente buscando una explicación plausible. Javi, yo puedo explicártelo todo. No es lo que parece. No es lo que parece. La voz de Javier se quebró. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué hay fotos tuyas con ese hombre? El mismo de tu despedida de soltera. Él me estaba chantajeando, improvisó Adela. Amenazaba con mentir sobre lo que pasó esa noche si no le daba dinero. Solo traté de proteger nuestro matrimonio. Pero Teresa tenía más evidencia. Y esto, también era chantaje. Le mostró fotos de Adela y Rodrigo besándose apasionadamente en la entrada de un hotel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miró a su esposa como si la viera por primera vez, y en cierto sentido, así era. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Javi, ¿cuánto tiempo?, gritó, despertando a otros pacientes en el pasillo. Adela comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas eran reales. Desde la boda. Pero Javi, tú tienes que entender. ¿Entender qué? Que me has estado mintiendo durante 8 meses. Que has estado acostándote con otro hombre mientras yo planeaba nuestro futuro juntos. El bebé es tuyo, dijo desesperadamente. Te lo juro, el bebé es tuyo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y Teresa la regó con más información. Hijo, los registros médicos muestran que la concepción fue exactamente en la fecha de su despedida de soltera. ¿Realmente crees que ese bebé es tuyo? Javier se desplomó en el sillón, su mundo desmoronándose a su alrededor. La mujer que amaba, en quien había confiado completamente, había estado viviendo una doble vida durante todo su matrimonio. Capítulo 9.
el octavo mes y la confrontación final. Los eventos de esa noche en el hospital marcaron el comienzo del final para Adela. Javier había decidido mudarse temporalmente de regreso a la mansión familiar, dejándola sola en el apartamento que una vez había sido su santuario de lujo. Las llamadas de él se habían vuelto escasas y frías, y cuando hablaban, era solo sobre asuntos prácticos relacionados con el embarazo. Rodrigo, por supuesto, había aprovechado la crisis. Ahora que el matrimonio estaba en ruinas, se había vuelto más agresivo en sus demandas. «Ya ves lo que pasa cuando no me haces caso», le dijo durante una llamada telefónica. «Tu esposo te abandonó, tu matrimonio está destruido, y pronto todos van a saber que ese bebé es mío». «El bebé no es tuyo», insistió Adela, aunque su propia certeza había comenzado a flaquear. «Tengo una propuesta para ti», continuó Rodrigo, ignorando su negación. «Deja de fingir que ese bebé es de Javier. Reconoce que es mío, y podemos construir una vida juntos. No será tan lujosa como la que tenías con los Montes, pero al menos será honesta». «Nunca. Entonces me veré obligado a tomar medidas más drásticas. El bebé nacerá pronto, y cuando lo haga, voy a exigir una prueba de paternidad. Y cuando se demuestre que soy el padre, le voy a contar a todo el mundo cómo la princesa de los Montes es en realidad una». Adela colgó antes de que pudiera terminar la frase, pero el daño ya estaba hecho. Se encontraba atrapada entre un esposo que ya no confiaba en ella y un amante que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba. Mientras tanto, Bianca había completado su investigación. Los resultados de la prueba de paternidad preliminar que había ordenado su padre eran concluyentes. Había una probabilidad del 94% de que Rodrigo fuera el padre biológico del bebé, y solo un 12% de que fuera Javier. «¿Estás segura de que quieres proceder con esto?», le preguntó su padre. «Una vez que revelemos estos resultados, no hay vuelta atrás. Javier merece saber la verdad. Y ese bebé merece crecer conociendo a su verdadero padre». «Muy bien, pero ten cuidado. Adela no va a aceptar esto pasivamente». Bianca tenía razón. Cuando confrontó a Adela con los resultados, la reacción fue explosiva. «Eres una perra envidiosa», gritó Adela cuando Bianca apareció en su apartamento con los documentos. «Siempre has estado enamorada de Javier, y ahora estás tratando de destruir mi matrimonio». «Tu matrimonio ya está destruido, Adela. Tú te encargaste de eso. Yo solo estoy asegurándome de que la verdad salga a la luz». Adela miró los papeles con horror. Los números y porcentajes eran claros e irrefutables. «¿Cómo conseguiste estas muestras? Eso no importa. Lo que importa es que Javier va a saber la verdad antes de que nazca ese bebé». «Bianca, por favor», Adela cambió de táctica, adoptando un tono suplicante. «Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una posición en la empresa Montes? Lo que sea. No quiero nada de ti, Adela. Solo quiero que Javier sea libre de tus mentiras». Después de que Bianca se fue, Adela se enfrentó a la realidad de su situación. Su matrimonio estaba efectivamente terminado. Rodrigo se volvía más amenazante cada día, y ahora tenía pruebas científicas que confirmaban sus peores temores. En pocas semanas, cuando naciera el bebé, todos sus secretos quedarían expuestos. Fue entonces cuando tomó la decisión más desesperada de su vida. Si no podía salvarlo todo, al menos salvaría algo. Comenzó a transferir dinero de las cuentas compartidas con Javier a cuentas personales en el extranjero. Vendió discretamente joyas y obras de arte que él le había regalado. Si su mundo iba a colapsar, al menos no quedaría con las manos vacías, pero Teresa Montes había estado monitoreando las finanzas familiares, y las transferencias sospechosas no pasaron desapercibidas. «Esa mujer nos está robando», le informó a su esposo. «Ha movido más de 2 millones de pesos a cuentas que no podemos rastrear. ¿Qué sugieres que hagamos? Que le cortemos el acceso a todo. Inmediatamente, y que le digamos a Javier exactamente qué tipo de mujer acogió en nuestra familia». Capítulo 10. El nacimiento y la revelación final. El trabajo de parto comenzó 3 semanas antes de lo previsto, en una madrugada fría de noviembre. Adela se despertó con contracciones intensas y regulares, y por primera vez en meses tuvo que depender completamente de Javier. Javi, el bebé viene.
Gritó, despertándolo de su sueño inquieto en el sofá del apartamento. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, Javier respondió instintivamente. La llevó al hospital, sosteniéndole la mano durante las contracciones, susurrándole palabras de ánimo como había hecho en tiempos mejores. Todo va a estar bien, le dijo mientras los enfermeros la preparaban para el parto. Solo concéntrate en traer a nuestro bebé al mundo. Pero la palabra, nuestro, sonaba hueca ahora, cargada de dudas y sospechas no resueltas. El parto fue largo y difícil. Adela estuvo en trabajo de parto durante 14 horas con Javier a su lado todo el tiempo. A pesar de sus problemas matrimoniales, él no podía abandonarla en ese momento. Era su esposa, y ese bebé, sin importar quién fuera el padre biológico, había sido concebido durante su matrimonio. Finalmente, a las 2:47 de la madrugada, nació un niño hermoso de cabello oscuro y ojos profundos. El doctor lo colocó inmediatamente en el pecho de Adela, y por un momento, todos los problemas y traiciones se desvanecieron. Solo existía el milagro de la nueva vida. Es hermoso, susurró Javier, con lágrimas en los ojos. Es perfecto. Pero su alegría duró poco. Cuando el bebé abrió los ojos y miró directamente a Javier, este vio algo que lo helió hasta los huesos. Los ojos del bebé no eran como los suyos ni como los de Adela. Eran idénticos a los de Rodrigo. Adela, dijo suavemente, sin apartar la mirada del bebé. Necesitamos hablar, Javi, acabas de ser padre. No podemos simplemente disfrutar este momento. ¿Padre de quién? Preguntó, y el peso de esas palabras llenó la habitación. En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta, Rodrigo apareció en la puerta de la habitación. Había sobornado a una enfermera para obtener información sobre el parto, y había llegado para reclamar lo que consideraba suyo. Felicidades, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es un niño hermoso, y se parece exactamente a mí. Javier se puso de pie lentamente, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Qué haces aquí? Vengo a conocer a mi hijo. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Adela comenzó a llorar, no lágrimas de alegría por el nacimiento, sino de desesperación por la revelación final de sus secretos. No es tu hijo, dijo débilmente. Ah, no. Rodrigo se acercó a la cama y miró al bebé. Mismos ojos, misma nariz, mismo cabello. La naturaleza no miente, Adela. Javier miró alternadamente al bebé, a Rodrigo, y a su esposa. La similitud era innegable. El niño que había esperado con tanta ilusión, que había imaginado enseñándole a caminar y a jugar fútbol, que había soñado que continuaría el legado familiar Montes, no era suyo. Quiero una prueba de paternidad, dijo finalmente. Ahora, hoy mismo. No es necesario, intervino Bianca, quien había estado esperando en el pasillo. Entró en la habitación con una carpeta en sus manos. Ya tengo los resultados. ¿Qué? Adela la miró con horror. ¿Cómo es posible? Obtuve muestras hace semanas. Los resultados son concluyentes. Bianca le entregó los documentos a Javier. Rodrigo Herrera es el padre biológico de este niño con una probabilidad del 99,7%. Javier Montes puede ser excluido como padre biológico. El silencio que siguió fue absoluto. Javier leyó los resultados 1, 2, 3 veces como si leyéndolos repetidamente pudiera cambiar la realidad. Todo este tiempo, murmuró. Todo este tiempo has sabido que no era mío. Javi, cállate, gritó con una furia que nunca había mostrado antes. No digas una palabra más. Has arruinado mi vida. Has destruido a mi familia. ¿Y por qué? Por dinero. Te amo, sollozó Adela. No sabes lo que es el amor. Solo sabes lo que es la codicia. Rodrigo, que había estado observando la escena con satisfacción, finalmente habló. Bueno, ahora que todo está claro, creo que es hora de que hablemos sobre el futuro de mi hijo. Tu hijo, repitió Javier amargamente. Sí, es tu hijo. Y tu responsabilidad, y tu problema. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y miró por última vez al bebé que había creído suyo. Adiós, Adela. Espero que valiera la pena.
Y con eso, salió de la habitación, de la vida de Adela, y del hospital, dejando atrás el sueño de la familia que nunca fue real. Epílogo, las consecuencias. 6 meses después del nacimiento de Diego, el nombre que Rodrigo eligió para su hijo, las vidas de todos los involucrados habían cambiado dramáticamente. Javier había iniciado los procedimientos de divorcio inmediatamente después de dejar el hospital. Los abogados de la familia Montes fueron implacables, utilizando las pruebas de adulterio y fraude para asegurar que Adela no recibiera ni un peso en el acuerdo. Además, las transferencias no autorizadas que había hecho fueron rastreadas y recuperadas, dejándola sin los recursos que había tratado de ocultar. Adela se encontraba viviendo en un apartamento modesto, criando sola al hijo de Rodrigo, quien había desaparecido tan pronto como se dio cuenta de las responsabilidades reales de la paternidad. El glamour y los lujos que había disfrutado durante su matrimonio eran ahora solo recuerdos amargos. Trabajaba como vendedora en una tienda departamental, ganando en un mes lo que antes gastaba en una sola compra de zapatos. ¿Te arrepientes?, le preguntó Bianca durante una visita inesperada al apartamento de Adela. «¿Vienes a regodearte?», respondió Adela con amargura, meciendo a Diego en sus brazos. «No, vengo a entender, ¿valió la pena?». Adela miró a su hijo, que tenía los ojos de Rodrigo, pero su sonrisa. A pesar de todo, lo amaba intensamente. Era lo único bueno que había salido de todo el desastre. No, admitió finalmente, no valió la pena. Perdí todo por unas cuantas noches de emoción. Perdí al único hombre que me amó de verdad. Javier se casó el mes pasado, le informó Bianca suavemente. El dolor en los ojos de Adela fue inmediato e intenso. ¿Con quién? Con una doctora que conoció durante su terapia. Una mujer buena, honesta. Van a ser muy felices. Adela asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Me alegro por él, se merece ser feliz. Y tú también, Adela. Pero la felicidad verdadera no se construye sobre mentiras. Después de que Bianca se fue, Adela se quedó sola con Diego, reflexionando sobre las decisiones que la habían llevado a ese momento. Había tenido todo lo que siempre había soñado: amor, dinero, estatus, respeto. Y lo había perdido todo por la emoción de lo prohibido. Mientras arrullaba a su hijo para que se durmiera, se prometió a sí misma que él crecería diferente. Que aprendería el valor de la honestidad, del trabajo duro, del amor verdadero. Que no repetiría los errores de su madre. En algún lugar de la ciudad, Javier Montes comenzaba una nueva vida con una mujer que valoraba la honestidad por encima de todo. Había aprendido a amar de nuevo, pero esta vez con sabiduría, con cautela, con la comprensión profunda de lo preciosa que es la confianza verdadera. Y en un consultorio médico, el doctor Ricardo Herrera archivaba el último expediente del caso más dramático de su carrera, reflexionando sobre cómo la ciencia puede revelar verdades que el corazón se niega a ver, y cómo a veces conocer la verdad es el regalo más cruel y más necesario que se le puede dar a alguien. La historia de Adela Santamaría se convirtió en una leyenda urbana en los círculos sociales de la ciudad, un cuento de advertencia sobre las consecuencias de traicionar la confianza. Pero para quienes la vivieron, no fue solo una historia. Fue una lección dolorosa sobre el precio real de las decisiones que tomamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas, y así, la mujer que una vez fue conocida como Lady Despedida de Soltera, aprendió que algunas fiestas tienen consecuencias que duran toda la vida, y que el precio de una noche de libertad puede ser la pérdida de una vida entera de amor verdadero. Fin.